identificados con sus propios ídolos y ellos mismos los representaban en las figuras católicas. Es interesante, claro, buscaban una estrategia, no sé si sea estratégica la palabra, Era pero una estrategia para que los mapuches pudieran integrarse a la religión católica, aún aceptando ese tipo de ritos un poco paganos, ¿no? ujú, De vestirse de caso de los mapuches en Lora con trajes de oso, trajes de cordero, trajes de buey, vestirse de animal y bailarle a la Virgen, ¿no? El hecho de bailarle a la Virgen ya era aceptado por los españoles y eso quedó, esa de la llegada de los españoles del año 1640 que empezó esa fiesta en Lora, se ha mantenido casi igual hasta el día de hoy. Es una fiesta realmente extraordinaria, un patrimonio del Maule, la fiesta de Lora. absolutamente. Dentro un poco de esta dinámica de hacer documentales, me imagino que tiene que haber sucedido muchas historias o haber visto muchas curiosidades, muchos elementos importantes e impactantes, ¿no? ¿Qué cosas se le vienen a la memoria un poco que le hayan impactado de todo este bagaje de cuatro documentales? Bueno, las cosas más, digamos, impactantes, yo creo que fue en el caso de Penitentes, Ujú, fue el tema del rito que se hace al angelito. mm, Me tocó ver en Niribilo, al interior de Niribilo, eh, en una casa campesina muy aislada, que se hacía un rito para recordar la muerte de un niño que había muerto del año 2000 aproximadamente. Entonces, todos los años le hacían un altar, colocaban un angelito, la forma de cómo fue la guagua con la imagen, la foto, y durante 9 años le hacían un rito de baile, de cueca, que es muy lenta el angelito, con cantoras, traían cantores de distintas partes, después un almuerzo, y eso se hacía, y rezos, y eso se hacía durante 9 años para que el angelito pudiera después pasar al cielo, del purgatorio al cielo. No, eso fue muy impactante y también lo vi en una persona mayor también que se le hizo durante 9 años para que durante 9 años hacía estos rezos para que ellos suponían que en esos 9 años la persona está en el purgatorio. Y de ahí, después de 9 años, podía pasar al cielo. Entonces, al noveno año se hacía una fiesta de agradecimiento, ¿no es ujú. cierto?, de esta liberación. Y lo otro impactante para mí fue ver Constitución antes del terremoto y después del terremoto. Yo conocí Constitución desde los años 70 en adelante Ujú. y vi todo un patrimonio arquitectónico que era muy parecido a Valparaíso, incluso yo diría mejor que Valparaíso, un patrimonio de arquitectura que bien podría Constitución haber sido declarado patrimonio de la humanidad, igual que Constitución. Pero lamentablemente el terremoto destruyó en un 99% todo ese patrimonio. Y verlo después en el suelo, lo que yo haya visto dentro de las casas, lo que haya visto, ¿no es cierto?, en su arquitectura, ver todo eso pues demolido por máquinas también fue muy impactante. Ver terminarse una cultura arquitectónica pero impresionante, de raíz francesa, alemana, inglesa, que llegaron cuando Constitución era puerto en el año 1890, fue puerto hasta el año 1900, llegaron muchos barcos de Europa y traían toda esta arquitectura del mármol, toda esta arquitectura de las grandes casas, y verla todos en el suelo también fue muy, muy impactante y cómo Constitución se transformó de ser un puerto, el primer puerto de la República, en un astillero de Celco que ahora está prácticamente transformado en un pueblo aserradero. De hecho, bueno, es inevitable sentir un poco la pasión, ¿no? La conmoción de lo que nos está comentando y un poco en función de eso, eh, tiene que haber habido un cambio muy brusco, muy violento, que también en alguna medida están expresados en sus documentales, precisamente de esta gran constitución entre 1870 y 1970, que es un poco cuando se genera un vuelco. Claro, la gente, lamentablemente, Constitución pasó a ser, después de ser puerto principal, pasó a ser uno de los grandes balnearios de Chile, donde venían presidente de la República a veranear, todavía está la casa del presidente Santa María, venía Enrique Maquíver, una gran casona que tenía, y después de ser un gran balneario, el primero de Chile, progresivamente fue entrando en una pobreza bastante grande porque surgieron otros balnearios cerca de Santiago, Viña del Mar, Santo Domingo, y la gente ya no vino a Constitución, Constitución se fue empobreciendo, Ujú. empobreciendo porque había más de 80 hoteles en Constitución, más de 100 residenciales de primera categoría, hoteles muy parecidos a los que habían en Venecia, porque llegó mucha gente de Venecia a instalar a hoteles en Constitución,
Y todo eso, obviamente, después cuando la gente dejó de ir a Constitución, porque se prefirió ir más al norte, a La Serena, se abrieron otros balnearios, Ujú. se empezó a empobrecer. Y ahí surgió la idea de traer la celulosa a Constitución como una tabla salvavidas para generar riqueza. Pero lamentablemente la instalaron en un lugar en que no debían instalarla y lamentablemente no generó la riqueza que la gente pensaba. Y mucha gente maulino emigró de Constitución y llegó gente de afuera a trabajar a Constitución y cambió la mentalidad y la identidad de Constitución. Entonces eso ha sido lamentable, como en Chile no hay una preocupación por la cultura patrimonial. Hay mucho discurso político sobre la cultura patrimonial, pero a la hora de hacer algo no se hace nada. Se deja que se destruya, se deja que se mantenga perdido el patrimonio. Lo mismo ocurre que en Talca, con el Museo Higginiano, que 5 años que está cerrado, con la ex intendencia, que todavía no se repara, con el mercado, que fue un patrimonio creado por Balmaceda, el presidente Balmaceda, en 1891, la escuela concentrada, etcétera. Sí hay un montón de post-terremotos que están abandonados y tampoco hay una conciencia en Chile y en la región de poder mantener ese patrimonio. Ni tampoco existe el convencimiento de que es buena plata invertida en restaurarlo. A diferencia de Europa, Europa jamás se habría destruido nada. En Europa, París o Venecia o Roma, cualquier elemento que se destruya, inmediatamente el gobierno pone el dinero para restaurarlo tal cual había sido antes. Acá no, aquí es más fácil destruir, crear mall, crear edificios de vidrio. Talca se transformó de ser una París, como era a principios del siglo pasado, en una ciudad que no tiene nada que diferenciarse de Parral, ni de Los Ángeles, ni de Curicó, de ser pura ciudad homogénea. Ujú. Constitución también se quiere parecer mucho a Talca, entonces va a ser pura ciudad homogénea, cosa que al principio del siglo pasado no era así. Cada ciudad tiene su propia identidad. Y Talca tenía una identidad europea extraordinaria, con verdaderos palacios de mármol. Y todo eso se fue destruyendo porque en Chile, como te digo, no hay ni en la región una cultura del preservar. Se piensa que eso no es plata perdida, ¿no? Esa es una incultura increíble que ha habido el mundo político en Chile de destruir. Entonces el documental es la única manera de preservar en imágenes todo ese pasado, ¿no? Ese pasado vivo, para que la gente de alguna vez sepa cómo fueron sus ciudades, cuál fue su identidad y cuál fueron su raigambre, ¿no? Mm. Su- sus valores. Y por eso a mí me interesó el documental patrimonial. Y además, agregando películas de 8 y 16 milímetros de la época, en caso de Constitución, también eso se enriquece porque uno ve a las personas con su manera de hablar, sus vestidos, sus autos, sus vacaciones, su manera las casas que había en los corredores, lo ve vivo. Y el documental permite mantener esa cápsula del tiempo y por eso a mí me ha interesado en el Maule, que hay mucha riqueza cultural. Absolutamente. Y muy de acuerdo, la verdad, muy interesante lo que nos está comentando. Hagamos un salto al último trabajo que es bastante reciente, ¿no? Que es El Maule desde la Torre. Bueno, El Maule desde la Torre es un trabajo documental que hice el 2013 y que se basa en los cuentos de Mariano Latorre, que fue un escritor que nació en Conquecura, en el Maule, en 1876, murió en 1955, que actualmente está sepultado en Villa Alegre, en el Panteón de Hombre Ilustre, y él hizo varios cuentos sobre Chile, pero varios, publicó varios libros sobre el Maule, que fueron eh, Cuentos del Maule, Surzulita, que fue una novela, Ompanta y Hombre y Zorro. En Perfecto. esos 4 libros, él entre el año 1910 y el año 1937 vino acá al Maule, habló con la gente, tomó con una libreta, documentó la forma de hablar, la forma de vestirse, la forma de hacer el vino, la forma de hacer las fiestas, y todo eso pues lo llevó a cuentos, pero cuentos basados en la realidad. Y esos cuentos, yo lo que hice en mi documental fue ir a estos lugares y ver si todavía quedaba gente que recordaba esto que Mariano Latorre hablaba del Maule en esa época. Y realmente encontré que todavía queda gente, ¿no?, que hace el vino en lagares, que hace la trilla con yegua suelta, verdadera, no turística, que hace cazarías de zorro, que todavía hay gente que cree cazar leones, como en el caso de un panta, de un hombre que su ideal era cazar un león
¿no? Como lo había casado su padre y su abuelo, y todo eso fue creando una cultura maulina propia que Mariano Latorre la describió en sus libros. Entonces cuando yo fui al Maule, a Pichamán, a Niribilo, Huerta Maule, pude encontrar a lo mejor a los descendientes de esas personas que Mariano Latorre vio en su época y que todavía se recordaban y todavía muchos de ellos hacían estas prácticas no culturales maulinas. Y eso quedó en el documental. Por lo cual ahí hay un rescate de lo que todavía queda en el Maule, lo que todavía no ha logrado destruirse y que en algún momento, en el siglo pasado, fue muy fuerte esos elementos que dieron lo que se llama la maulinidad, lo que nos distancia o lo diferencia de lo que es la sexta región y de lo que es la octava región. El Maule tiene su propia identidad y su propia característica cultural. Ahora, con el actual sistema social, político, económico que hay de globalización, se trata de que todo el Chile sea igual, que todos tengan las mismas casas, que todas las poblaciones sean iguales, y eso lamentablemente ha ido destruyendo esta cultura maulina, ¿no? Que yo al verla dije que bueno, la única manera de poder mantener en el tiempo es a través de las películas, ¿no? Que es lo que la gente pueda ver después en su casa o en el cine o en la Cineteca de la Universidad de Chile, donde están estas películas online, para que recuerden cómo era el Maule. Patricio, de hecho, como consideraciones finales, ¿qué hay, qué se ha mantenido de esta identidad maulina, que es un poco la que usted sale al rescate, y qué se ha perdido? Bueno, yo creo que la identidad maulina en el Maule se ha perdido más por la ignorancia de las políticas culturales que se han hecho acá en la región del Maule, nuestra región. ¿Por qué? Porque generalmente la identidad maulina, en el caso del 18 de septiembre, se basa solamente en algo que es efímero, como son los campeonatos de cueca o como son estos encuentros de grupos folclóricos, que duran lo que dura el momento, pero después se termina. Pero la identidad maulina está en la parte arquitectónica que tuvo y que no se preservó, está en las costumbres de la forma de hacer una cultura del vino, que tampoco se ha preservado, una cultura también de hacer el tipo agrícola de la trilla, está también en la forma de ver el campo, de relacionarse con el campo, está en los mitos que son propios del Maule, está en los mitos, en las leyendas, en las tradiciones, está en el arraigamiento del campesino a un lugar. Todo eso se ha perdido porque lamentablemente en el caso del secano costero, que había muchos pueblos que tenían mucha cultura y mucha tradición, caso de Huertemaule, de Niribilo, de Sausal, etcétera, toda esa gente digamos, con las plantaciones de pino se ha visto en la obligación de irse. Y al irse a esos lugares, obviamente, el secano se despobló y toda esa cultura que había ahí se perdió, porque esa gente fue muriendo. Entonces la maulinidad nuestra se ha ido deteriorando a tal punto, desde el punto de vista arquitectónico y cultural, que solo han quedado aquellos elementos que son comunes a toda la zona central de Chile, como son la parte folclórica, ¿no? Que son la cueca, la tonada, pero que no es netamente del Maule. Entiendo. Entonces yo creo que ahí hay una falla lamentablemente estructural de preservar esa maulinidad que está en lo oral también, no solamente en lo escrito, y que muy pocas personas se han dedicado a recobrarla. El cine es una de las posibilidades que yo veo de poder recobrar esta memoria. Precisamente con ese enlace, Patricio, para un poco dar fin a esta entretenida conversación, ¿dónde las personas podemos ver o podemos tener acceso a sus documentales? Bueno, la película Historias de Altea y Penitente están en la Cineteca de la Universidad de Chile. Se puede entrar a la página web de la Cineteca Digital de la Universidad de Chile y ahí están Historias de Altea y Penitente. A futuro van a estar las otras dos, que son La Mirada Perdida en la Niebla y El Maule desde la Torre. También en la Cámara de Diputados de Televisión se ha ido exhibiendo las películas, sobre todo El Maule de la Torre, los sábados, domingos, viernes, sábado y domingo en la noche, se han ido exhibiendo constantemente. Y también la película, la de Constitución, afortunadamente también tuve la oportunidad de poder exhibirla comercialmente en Santiago, en la Cineteca del Palacio de la Moneda, y que mucha gente fue a verla y conoció el Maule.
Y están, obviamente, yo creo que lo más asequible es la Cineteca de la Universidad de Chile, entrar a la página web de la Cineteca de la Universidad de Chile, ahí van a estar las dos primeras, pero con el tiempo de aquí a fin de año van a estar las 4 películas ahí Perfecto. para poder verlas. Perfecto. Agradezco mucho, Patricio, digamos, la posibilidad de haber conversado con nosotros, amigas y amigos. Con esto damos por finalizada una interesantísima conversación que nos da cuenta del patrimonio maulino y que esperamos quizás en una próxima oportunidad, quizás con un nuevo trabajo, poder volver a conversar con Patricio. Hasta otra y muchas gracias.